Bienvenidos a esta exploración. Hoy nos metemos de lleno en un periodo que, vamos, cambió por completo el mapa de América, las guerras de independencia hispanoamericanas. Un periodo larguísimo, ¿eh? Casi 25 años, más o menos, de 1808 a 1833. Y en una escala geográfica, bueno, brutal. Exacto. Y a veces lo vemos como una única lucha, ¿sabes? España contra América. Pero la realidad es mucho más enrevesada, ¿no? Como un montón de conflictos conectados uno detrás de otro. Sí, una especie de dominó, pero a cámara lenta y con piezas que se caían para todos lados. Justo eso. Pues hoy vamos a analizar esa cadena de guerras que llevó a la mayor parte de la América española a, bueno, a romper con la metrópoli. La idea es partir de una visión general, como la que podemos encontrar en fuentes de referencia, y sacar las claves, las causas de fondo, las fases más importantes y las consecuencias que todavía duran. A ver si ponemos un poco de orden. Vamos a desgranar esto. Pues es interesante empezar por ahí, porque el detonante, lo que encendió la mecha, no fue tanto un deseo general de independencia total al principio. ¿Ah, no? No, curiosamente vino de fuera, de Europa. Las guerras napoleónicas que estaban poniendo patas arriba al continente. Al principio, la idea de una separación completa, pues como que no estaba muy presente en la mayoría de los sitios. Vale, o sea que Napoleón fue la chispa. Pero claro, la pólvora ya estaba ahí, ¿no? Exacto. Había tensiones previas. Y siempre salen a relucir las reformas borbónicas de mediados del 18. A ver, explícanos un poco qué fueron y por qué crearon malestar. Cambiaron la relación, ¿verdad? Sí, fundamentalmente las reformas borbónicas querían modernizar y centralizar el imperio, copiando un poco el modelo absolutista francés. Ajá. Y para América, esto significó que se las empezó a ver más como colonias para sacar dinero, en vez de reinos con su propia historia y cierta autonomía. Intentaron subir los impuestos, controlar más la administración. ¿Y el tema de los cargos, eso cómo fue? Siempre se comenta. Pues sí, eso fue clave. Se empezó a poner a gente nacida en España, los peninsulares, en los puestos importantes. Administración, ejército, iglesia. Y claro, los criollos, los descendientes de europeos nacidos allí, se sintieron desplazados. ¿Normal? Claro. Y aparte de los cargos, ¿qué más hicieron estas reformas? Pues tocaron más teclas, por ejemplo. Intentaron reforzar el poder del rey sobre la iglesia, lo que se llama políticas regalistas. Ah. Y eso llevó a la expulsión de los jesuitas en 1767, una orden súper influyente, ¿eh? Y con muchísimos criollos entre sus filas. También intentaron quitar privilegios, los fueros, al clero y a los militares. Entiendo. Un intento de apretar las tuercas por todos lados. ¿Y en la economía? Has dicho subir impuestos. Exacto. Y controlar más la pasta de la iglesia, que era un poder económico brutal, con muchas tierras y tal. Mm, Y la medida que más dolió fue la Ley de Consolidación de Vales Reales, en 1804. Una cosa un poco técnica, pero básicamente obligaba a la Iglesia a mandar su dinero líquido a España para pagar deuda pública. vaya. Claro. ¿Y qué hizo la Iglesia? Pues exigir que le devolvieran ya mismo los préstamos que había dado a terratenientes, a comerciantes, muchos de ellos criollos. Y eso dejó a mucha gente importante con el agua al cuello. O sea que no fue solo una cuestión de orgullo herido por no pillar cargos, sino que les tocaron el bolsillo, pero bien. Sin duda, sin duda. Y aunque algunas reformas modernizaron cosas, por ejemplo en Cuba o en la zona del Río de la Plata, el balance general fue de más cabreo que otra cosa. Ya veo. Y no es casualidad que antes de 1808 ya hubiera habido líos gordos, ¿eh? La revuelta de los comuneros en Nueva Granada o la de Túpac Amaru II, en Perú, que fue enorme. No pedían independencia, pero protestaban contra estas políticas. Son antecedentes. Y mientras tanto, las ideas de la Ilustración circulando, las revoluciones de Estados Unidos, de Francia, todo eso sumaba, ¿no? Claro, claro. Ideas sobre que el poder viene del pueblo, la libertad de comercio, los derechos. Aunque fueran círculos pequeños, eso estaba ahí. Y los ejemplos de fuera demostraban que, oye, era posible cambiar las cosas. Ujú. Y encima, la reorganización militar dio más protagonismo a las milicias locales. Se crearon cuerpos armados con identidad más americana. Un caldo de cultivo perfecto, vamos. Pero entonces, volvamos al detonante que decías al principio. Napoleón. Sí, 1808, el año clave. Napoleón invade España, se lleva a Bayona a Carlos IV y a Fernando VII, los obliga a abdicar y pone a su hermano José, Pepe Botella, como rey. Menudo panorama.
Imagínate, rechazo total en España y en América. Pero claro, un vacío de poder tremendo. El rey legítimo no está. ¿Quién manda aquí? ¿Y qué se hizo? ¿Cómo reaccionó la gente? Pues en España empezaron a surgir juntas locales, que tomaban el poder en nombre de Fernando VII. Se basaban en la idea antigua de que si el rey falta, el poder vuelve al pueblo, ¿no? Ah, vale. Hubo un poco de caos al principio sobre cuál mandaba más, hasta que en septiembre de 1808 se creó la Junta Suprema Central. Y aquí viene un punto importante. Metieron a representantes americanos, sí, pero poquísimos, en comparación con los de la península. Muy desigual. Anda. Ahí empieza el roce serio con América por la crisis. Justo. Ciudades americanas potentes como Quito o Chuquisaca, en lo que hoy es Bolivia, dijeron, oye, ¿y nosotros qué? ¿Por qué tan pocos? Y montaron sus propias juntas en 1809, diciendo que tenían el mismo derecho a gobernarse en nombre del rey. ¿Y qué pasó con esas primeras juntas? Pues las autoridades de allí, los virreyes y tal, las reprimieron, a la fuerza, pero la idea ya estaba sembrada, ¿sabes? Y aquí es donde la cosa se acelera de verdad. Me suena que a principios de 1810 la cosa en España se pone peor para los españoles, ¿no? Los franceses avanzan. Sí, la Junta Central tiene que salir pitando, se disuelve y se refugia en Cádiz, y dejan el poder en manos de un consejo de regencia. Vale. Y ese consejo hace algo increíble. Convoca Cortes Generales, como un Parlamento Nacional, en Cádiz. Y esas Cortes, que empiezan en septiembre de 1810, son una revolución en sí mismas. ¿Por qué? Porque por primera vez una asamblea dice que la soberanía está en la nación española, incluyendo a los americanos, que mandaron diputados. Y se ponen a escribir una constitución liberal. Se acabó la idea de reinos separados. Ahora era una nación de ciudadanos iguales. Suena muy moderno. Pero, ¿cómo sentó en América eso de que la Junta Central hubiera caído y ahora mandara una regencia que, bueno, no sé si verían muy legítima? Pues fue la señal de salida para otra oleada de juntas, pero esta vez mucho más grande que la de 1809. En 1810, Caracas, Buenos Aires, Bogotá, Santiago de Chile, ¡pum!, todas montan sus juntas de gobierno. Vale, y aquí entra lo de la máscara de Fernando VII que has mencionado alguna vez. Exacto. ¿Qué es eso? Pues que muchas de estas juntas decían, nosotros somos leales a Fernando VII, viva el rey. Pero en la práctica, Ujú, hacían lo que querían. eso es, empezaron a gobernar ellas. Abrían los puertos a quien querían, quitaban impuestos, creaban sus ejércitos, usaban la lealtad al rey como excusa para quitar de en medio a las autoridades españolas y tomar el control. El camino a la independencia ya estaba ahí, aunque no lo dijeran todos con esas palabras al principio. Entiendo la jugada. Entonces, ¿cómo se pasa de esas juntas autónomas a la guerra abierta? ¿Y fue solo una guerra contra los españoles? Pues se pasa rápido porque ni los virreyes, ni la regencia, ni luego las Cortes de Cádiz dijeron, ah, vale, autonomía, que va. Exigieron que obedecieran y mandaron tropas. Claro. Y eso obligó a las juntas a defenderse. Y dentro de los americanos, los patriotas, empezaron a salir los más radicales, los que ya decían independencia total. Venezuela, por ejemplo, la declara ya en 1811. O sea que la cosa se polariza muy rápido. Muy rápido. Y a tu segunda pregunta, no fue solo España contra América. Fue, y esto es clave, una serie de guerras civiles tremendas. Guerras civiles. Absolutistas y liberales, los que apoyaban la Constitución de Cádiz, y entre los patriotas, pues igual, moderados, radicales, los que querían un gobierno central, los que querían federalismo, y encima viejas peleas entre ciudades y regiones. Buenos Aires contra las provincias, Lima contra el Alto Perú. Un lío. ¿Y las tensiones sociales y raciales que ya existían, qué papel jugaron en todo esto? Un papel enorme y complicadísimo. En México, por ejemplo, la primera gran rebelión la lidera un cura, Hidalgo, y es un movimiento muy campesino indígena que mezcla quejas por la tierra con política. Y fue súper violenta, ¿eh? Lo de la toma de Guanajuato fue una masacre. Madre mía. Y en Venezuela aparece un personaje terrible, José Tomás Boves, un español que levanta a los llaneros, ganaderos mestizos, pardos, esclavos huidos, contra la élite criolla independentista. Luchaba en nombre del rey, sí, pero con una brutalidad. Su guerra a muerte arrasó con todo. La guerra a muerte. ¿Qué era exactamente? Pues eso, que no había prisioneros, al que pillabas del otro bando lo ejecutabas, sin más.
Bolívar también la proclamó en 1813 contra los españoles que no apoyaran la independencia activamente. Te da una idea del nivel de violencia y odio al que se llegó. ¡Qué barbaridad! Y en el Alto Perú otra cosa curiosa, las republiquetas, ¿Republiquetas? ¿Qué eran? pues como zonas controladas por guerrillas independentistas, muchas veces con apoyo de la gente del campo, indígenas. Aguantaron muchísimo contra los realistas en las montañas. Ahí destacó gente como Juana Azurduy. Muestra lo variada que fue la lucha. Suena todo a un caos increíble, muy violento. Y mientras pasaba todo esto, ¿qué ocurría en España? Pues que en 1814 cae Napoleón. Y vuelve Fernando VII al trono. Ah, el rey deseado. El deseado, sí. Muchos pensaban, bueno, ahora aceptará la Constitución de Cádiz, habrá paz. Pues no. ¿Qué hizo? Dio un golpe de Estado en mayo de 1814, anuló la Constitución y restauró el absolutismo. ¡Pum! Vuelta atrás. ¿Vaya giro? ¿Y eso qué supuso para América? Pues fue la puntilla. Se cargó cualquier posibilidad de acuerdo con los liberales, de un lado y del otro. Dejó claro que o te sometías totalmente o independencia. Ya no había camino intermedio. Claro. Y muchos criollos que a lo mejor dudaban dijeron, se acabó, a por la independencia. Empieza lo que llaman la Guerra del Rey. Suena a que Fernando VII dijo, se acabaron las tonterías, mano dura. Totalmente. Mandó la expedición militar más grande que se había enviado nunca a América, la de Pablo Morillo, unos 10.500 soldados. Desembarcó en Venezuela en 1815. ¿Y funcionó? Al principio sí. Reconquistó Venezuela, Nueva Granada, Colombia, aplastó la resistencia. También en Chile los realistas recuperaron el poder entre 1814 y 1817. Parecía que la causa patriota se iba al garete. Pero antes has dicho algo que me llamó la atención sobre quiénes luchaban realmente en el bando realista. Ah, sí. Y esto es importantísimo para entender bien qué pasó. Morillo llegó con españoles, sí, pero la inmensa mayoría de los soldados que lucharon por el rey durante todos esos años eran americanos. ¿En serio? Sí, sí. Los europeos pocas veces pasaron del 10 o 15%, y cuando caían enfermos o en combate los reemplazaban con gente de allí. En batallas súper importantes como Maipú en Chile o Carabobo, se calcula que solo un 20-25% de los realistas eran europeos. ¿Y en la última, en Ayacucho? Menos del 1%. Eran casi todo americanos contra americanos. Por eso digo que fueron también guerras civiles. Fascinante. Cambia mucho la película, ¿eh? No es solo americanos contra españoles. Vale, y mientras los realistas avanzaban con Morillo, ¿qué hicieron los líderes patriotas? ¿Se rindieron? ¿Qué va? Se pusieron las pilas, reorganizaron todo y prepararon contraataques muy audaces. Y aquí es donde brillan dos figuras clave. San Martín en el sur y Bolívar en el norte. A ver, cuéntame, San Martín. San Martín, desde Cuyo, en Argentina, montó el ejército de los Andes, una pasada. Y en 1817, a cruzar la cordillera. Libera Chile con O'Higgins después de ganar en Chacabuco y Maipú. Y luego prepara la invasión de Perú por mar. Contrató a un almirante británico, Cochrane, que fue clave con los barcos. ¿Y Bolívar? Algo parecido. Parecido, sí. Después de pasar las canutas, en 1819 hace otra locura. Cruzar los Andes desde Venezuela a Nueva Granada, en plena época de lluvias. No me digas. Sí, sí, con un ejército de llaneros, exiliados y los famosos mercenarios de las legiones británicas. Y la jugada le salió perfecta. Gana por sorpresa en Boyacá en agosto de 1819, libera Nueva Granada y funda la Gran Colombia, uniendo Venezuela, Nueva Granada y luego Quito. Dos movimientos espectaculares. Como una pinza, ¿no? Parece que la tortilla se daba la vuelta otra vez. Y entonces, justo entonces, pasa algo en España que lo cambia todo de nuevo. En enero de 1820, un comandante, Rafael del Riego, Me suena ese nombre. claro, se subleva en Cabezas de San Juan, en Sevilla. ¿Y con qué tropas? Con las que estaban esperando para ir a América a luchar contra Bolívar y San Martín. Muchísimo. Fue demoledor para los realistas. Primero, se acabó el envío de refuerzos desde España. 0. Segundo, lío interno en el ejército realista de América. Muchos oficiales eran liberales y simpatizaban. Otros eran absolutistas y desconfiaban del gobierno de Madrid. Hubo divisiones, deserciones. Ya. Y tercero, el gobierno liberal español intentó negociar con los americanos ofreciéndoles la Constitución. Pero claro, a esas alturas ya era tarde.
La mayoría ya solo quería la independencia total. O sea que la propia España, con sus líos políticos, le dio la puntilla a su dominio en América, ¿no? En gran medida, sí. Facilitó muchísimo el remate final. En México, por ejemplo, pasó algo curioso. Un antiguo jefe realista conservador, Iturbide, se alía con el líder rebelde Guerrero, Vaya mezcla. ofreciendo el trono a un príncipe español y garantizando la unión. El último jefe español allí, O'Donoghue, lo aceptó en el Tratado de Córdoba, aunque luego España no lo reconoció. Total, que Iturbide acabó siendo emperador él mismo. ¿Y Centroamérica? Se unió un ratito al imperio de Iturbide y luego se separó tranquilamente como una federación. ¿Y en Sudamérica? ¿Cómo acabó la cosa? Pues San Martín había entrado en Lima en 1821 y declarado la independencia de Perú, pero los realistas seguían fuertes en la sierra. Ajá. Bolívar, mientras, había asegurado Venezuela, ganando en Carabobo en 1821, y Quito con la victoria de Sucre en Pichincha en 1822. Entonces se reúne con San Martín en Guayaquil en julio de 1822, la famosa entrevista. ¿Y qué pasó ahí? Siempre hay misterio con eso. Pues no se sabe seguro, pero el resultado es que San Martín decidió retirarse y dejarle a Bolívar todo el mando para terminar la faena en Perú. Vale. Y Bolívar se puso a ello. El ejército realista, en Perú, estaba además debilitado, porque sus jefes, el virrey La Serna, que era más liberal, y el general Olañeta, que era absolutista, estaban peleados entre ellos. Les vino bien a los patriotas, supongo. Claro, y la batalla final fue Ayacucho, en diciembre de 1824. El ejército de Bolívar, mandado por su mejor general, Sucre, destrozó a los realistas. Esa batalla selló la independencia de Perú y de toda Sudamérica. Poco después, en 1825, el Alto Perú se declaró independiente como Bolivia, claro, en honor a Bolívar. Ayacucho. El punto final entonces. De la Guerra Gorda, sí. Todavía quedaron algunos grupitos realistas resistiendo. El fuerte del Callao en Perú, la isla de Chiloé en Chile, aguantaron hasta 1826. ¿Mm? Hubo un intento español de reconquista en México en 1829, con Barradas, pero fue un desastre. Y unas guerrillas realistas en la Patagonia, los Pincheira, que dieron guerra hasta 1832, pero ya eran los últimos coletazos. ¿Y España cuándo se rindió oficialmente? Pues después de morir Fernando VII, en 1833, ya abandonaron los planes de reconquista. Y en 1836 renunciaron a la soberanía sobre el continente. Luego fueron reconociendo a los nuevos países poco a poco. Eso sí, Cuba y Puerto Rico siguieron siendo españolas hasta 1898. Entendido. Y mientras tanto, ¿qué hacían las otras potencias? ¿Reino Unido, Estados Unidos? Miraban para otro lado. Que va, que va. Reino Unido jugó un papel importantísimo. Oficialmente eran neutrales, pero vamos, les venía de perlas que España perdiera el monopolio comercial. Claro, negocio es negocio. Exacto. Comerciantes británicos metiéndose. Voluntarios como las legiones británicas luchando con Bolívar. Marinos como Cochrane montando las armadas de Chile y Perú. Y su diplomacia fue clave para que otros países europeos no ayudaran a España. ¿Y Estados Unidos? Pues parecido. Neutralidad oficial, pero simpatía por los nuevos países. Lo reconocieron muy pronto, en 1822. Y de paso, pues aprovecharon para expandirse ellos, claro. Florida, Texas. Ya. ¿Y alguien más metió baza? Pues Portugal aprovechó el lío para invadir la banda oriental, lo que hoy es Uruguay. Y Rusia apoyaba a Fernando VII, pero su ayuda fue un poco desastre. Les vendieron unos barcos que llegaron hechos polvo. Vaya a cuadro. Bueno, si intentamos resumir las consecuencias de todo este terremoto de 25 años, ¿qué destacarías? Pues consecuencias enormes, y que duran hasta hoy. En lo económico, imagínate. Países destrozados por la guerra, minas paradas, campos arrasados. El sistema comercial español, caput. Claro. Se abrieron al comercio británico, sí, pero eso también arruinó muchas artesanías locales. Y empezaron a depender de vender materias primas. Plata, cobre, guano, café. Y a pedir préstamos a bancos extranjeros. Ahí empezó la deuda externa que ha marcado a tantos países. ¿Y en lo social? ¿Cambió mucho la vida de la gente? Has hablado de la abolición de la esclavitud. Hubo cambios, sí, pero también muchas cosas siguieron igual. Se quitó la Inquisición, los títulos de nobleza. La esclavitud se fue aboliendo, pero muy poco a poco, ¿eh? Tardó décadas en muchos sitios. Ya. Los criollos se quedaron con el poder que antes tenían los españoles, pero la sociedad siguió siendo muy jerárquica, muy dividida por clase y por raza. La situación de los indígenas en general no mejoró.
e incluso empeoró al perder la protección, aunque fuera teórica, que les daba la corona. Has mencionado antes a Juana Azurduy. ¿Y las mujeres en general? Que siempre se quedan un poco olvidadas en estas historias de guerras. Pues es súper importante hablar de ellas. No fueron solo víctimas o espectadoras, que va, hubo mujeres de todas las clases metidas hasta el fondo. ¿Cómo? Pues como espías, pasando información, que era vital, como enfermeras, cuidando heridos, consiguiendo comida, ropa, como organizadoras políticas, escribiendo en las tertulias, y sí, también como combatientes, con las armas en la mano. Nómbrame alguna más, aparte de Azurduy. Pues Manuela Sáenz, la compañera de Bolívar, que era mucho más que eso, era colaboradora activa, o Policarpa Salabarrieta en Nueva Granada, Leona Vicario en México. Mujeres que se jugaron el cuello por la causa. Y que, ojo, muchas veces también luchaban por sus propios derechos en unas sociedades muy machistas. Muy interesante ese punto. ¿Y políticamente? ¿Qué quedó después de tanta guerra? Pues lo primero, fragmentación. El sueño de Bolívar de una gran Colombia unida, o la Federación Centroamericana, se rompieron en pedazos. Salieron un montón de países nuevos, con fronteras que no estaban claras, con identidades nacionales todavía flojas, y unas peleas internas terribles entre los que querían un gobierno central fuerte y los que preferían más autonomía para las regiones, los federalistas. Y de esas peleas salió esa figura tan típica del siglo XIX hispanoamericano. El caudillo. Exacto. La guerra dejó ejércitos enormes llenos de veteranos. Y esos militares, con sus líderes carismáticos que controlaban tropas, tierras, gente, pues llenaron el vacío de poder. Hombres fuertes. Hombres fuertes, sí, que mandaban en su región, a veces en todo el país. Daban estabilidad a ratos, pero también generaban muchísima inestabilidad y guerras civiles continuas. Dominaron la política durante décadas. Vale, entonces intentando recapitular, una crisis en España, que empieza con Napoleón, desata un proceso súper complejo en América. Ujú. Empieza como una búsqueda de autonomía, pero dentro de la monarquía, y acaba en unas guerras terriblemente sangrientas por la independencia total. Eso es. Y esas guerras no son solo contra España, sino también y quizás sobre todo conflictos internos muy bestias, sociales, raciales, regionales. Es una buena síntesis. Yo creo que sí. Que capta lo esencial. Esa doble cara. Lucha contra la metrópoli y guerra civil. Y entender que la independencia no era una sola cosa. Significaba cosas muy diferentes para un criollo rico, para un llanero, para un indígena o para una mujer esclava. ¿Y la relevancia de todo esto hoy en día? ¿Dónde la ves? Pues la ves en todo. En las fronteras de los países de América Latina, en muchas tensiones entre vecinos, en la tradición de inestabilidad política o de poder militar en algunos sitios, en las desigualdades sociales que todavía existen, en cómo se metieron en la economía mundial vendiendo materias primas. Todo eso viene, en gran parte, de este periodo fundacional tan movido. Para terminar, una reflexión que me surge de todo esto que hemos hablado. Si pensamos en lo importante que fueron las guerras civiles, las peleas entre regiones, las tensiones sociales, como has dicho, parte clave del proceso. Sí, ¿Y cómo se organizaban los nuevos países una vez roto el lazo con Madrid? Quizás la pregunta no es tanto por qué se independizaron, sino qué significó esa independencia para cada uno de los que la vivieron y pelearon. Ahí lo dejo, para darle una vuelta.